Herencia. Relato familiar basado en experiencias reales de Carlota Lanís. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Si quieren leer más historias del mismo escritor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Esta es una historia familiar que ha pasado de generación en generación y que hasta la fecha sigue fascinando a propios extraños. Sin embargo, y debido a las consecuencias de saber acerca de los hechos que te voy a relatar, es que se ha decidido dejar de platicarlo. Mis antepasados vinieron desde España en tiempos de la colonia. Llegaron y se asentaron en la región de Nuevo Santander y Tamaulipas. En aquel tiempo el patriarca de la familia se dedicaba a la importación de seda y especies y le iba muy bien. Con el tiempo la fortuna familiar creció exponencialmente, y durante un tiempo la prosperidad y el poder que tenían mis antepasados era notable en la Nueva España. Cuando llegó la guerra de independencia, muchos familiares volvieron al viejo continente, pero unos pocos se quedaron y se dispersaron en diferentes partes de México. Unos en pos de la lucha y otros al servicio del imperio. Uno de ellos jugó un papel importante en la insurgencia, y se quedó en Nuevo Santander patrocinando la facción rebelde en contra de la corona española, con dinero y actividades de espionaje para un insurgente llamado Francisco Javier Mina, a cambio de conservar una vasta extensión de terrenos. Logró apoderarse de tierras que fueron heredadas por generaciones y que las trabajaron durante mucho tiempo a base de tiranías y crueles prácticas con los peones. Muchos años después, con el estallido de la revolución, todos los terrenos y el patrimonio familiar se perdieron. Quedaron en manos de generales del estado, los cuales con el tiempo fueron repartidos a campesinos y ejidatarios, y el ciclo de despojo volvió a comenzar. Con el paso de los años, empresas transnacionales y particulares se fueron apoderando de todas esas tierras, y de aquel legado histórico solamente quedan anécdotas. Durante la huida en el tiempo de la revolución, mi bisabuelo, perseguido por sus propios peones y las fuerzas revolucionarias, logró escapar y rescatar parte de la fortuna de la familia. Él, su esposa y sus hijos huyeron a Tampico, en donde se refugiaron con parientes que le dieron asilo durante los años que duró el conflicto. Después, el bisabuelo compró terrenos en varios lugares de la ciudad y los alrededores. Abrió una pequeña tienda de abarrotes con la cual mantuvo a su familia, y aún conservaba un pequeño tesoro familiar compuesto de varios cofres con monedas de oro, los llamados aztecas de 20 pesos. Pero era muy desconfiado y ambicioso, por lo cual solamente él manejaba el dinero. Se dice que los enterró y los tapió entre las paredes de ladrillo, y así los repartió en diferentes propiedades. Una de estas se ubicaba en la colonia Tancol, la cual era un terreno grande en donde pasaba la mayor parte del tiempo, tratando de cultivar, aunque sin mucho éxito. Ocurrió que varios de nuestros parientes, al saber de la fortuna que resguardaba mi abuelo, comenzaron a tenerle envidia y a conspirar para quitarle el dinero. Como le iba bien en su negocio, acostumbraba a prestar a cambio de joyas y monedas de oro, y generalmente se quedaba con ellos a la mala y despojando a las personas en tratos desiguales y ventajosos, por lo cual empezó a acumular riquezas que solamente él guardaba, y como era mezquino y ruin, jamás compartía nada más de lo necesario con la familia. Sucedió que un día que iba a hacer compras al mercado decidió comprar una camioneta, por lo cual se fue a uno de los terrenos que tenía para desenterrar algunas monedas. Cuando salió con rumbo al centro, antes de abordar el tranvía, fue interceptado por un par de sujetos que lo comenzaron a golpear para quitarle lo que llevaba. Pero fueron tan brutales que la golpiza lo mató y se llevó el secreto de las ubicaciones de los tesoros a la tumba. Se dice que sus mismos familiares lo habían mandado a espiar y esperaban el momento justo para arrancarle parte de la fortuna, y así poder saber dónde encontrar el resto de esta. Pero fue tan mala la suerte que los asaltantes se pasaron de la mano al golpearlo y lo mataron. Ni siquiera mi bisabuela sabía la ubicación de los dineros. Se hicieron infructuosos intentos para revisar cada rincón de las propiedades sin éxito, pero jamás pudieron hallar nada. Mi bisabuela, que era muy creyente de Dios y el diablo, decía que este último nublaba la visión de las personas, y que ese dinero era mal habido, lleno de sangre y dolor, ya que éste había atormentado generaciones de parientes y maldijo al linaje de la familia durante siglos,
ya que todos habían muerto por conservar el tesoro de la familia. Ella mencionaba que era mejor no saber dónde había quedado todo ese dinero y las joyas que había acumulado mi bisabuelo. Después de la muerte de mi bisabuelo, el negocio y varias propiedades se perdieron o las tomaron los parientes a la mala. Mi abuela logró conservar una casa en una colonia muy cercana al centro de la ciudad. Era un lugar amplio con un gran patio central y cuarterías alrededor. El techo era de lámina, aunque con el tiempo llegó a modernizarse. Al morir mi abuela, mi madre era la única que vivía ahí, así que heredó sin problemas la propiedad. Cabe mencionar que mis hermanos y yo crecimos en esa casa, pero nunca pasó nada extraordinario. Poco a poco nos fuimos yendo a seguir nuestros propios caminos, y mi mamá se quedó al cuidado de una señora que le ayudaba con los quehaceres del hogar. De algún modo ella se empezó a meter mucho en las cosas esotéricas. Aunque era creyente de Dios, se empezó a juntar con una señora que hacía limpias y brujerías inofensivas, como regar líquidos o prender inciensos. Nada raro hasta que llegó una mujer de aspecto extraño a la casa. Esta mencionaba que era una medium. Fue durante una plática entre amigas que esta señora comenzó a ponerse rara, y en instantes empezó a hablar con una voz que no era de ella, sino más bien ronca y masculina. Enseguida reconoció a mi mamá y era la voz de un hombre mayor. La mujer la miró con una expresión de ansiedad y recelo. Le dijo que era su abuelo, que tenía guardado un dinero en la casa y que deseaba que lo enterraran en su tumba, ya que debían de devolverle lo que le pertenecía. En ese instante mi mamá salió corriendo del lugar asustada y pidió que todas se fueran y comenzó a llorar amargamente. Como tenía una relación con ella muy cercana, me habló en ese momento y me contó lo sucedido. Yo no lo podía creer, pero estaba tan asustada y alterada que comencé a creer lo que decía. Y más cuando me dijo que el espíritu de su abuelo seguía atormentando a la familia para que lo enterraran con su dinero. Y ahí me hizo una confesión que jamás hubiera creído. Mi abuela tuvo contacto con ese espíritu durante un periodo en el que pasaron por momentos difíciles, y contrató a un brujo para ubicar el lugar donde habían enterrado el tesoro. Dijo que cuando lograron saber dónde estaba, intentó sacarlo con la ayuda del brujo a cambio de darle una parte. Pero mientras que el hombre comenzaba a escarbar en una parte de la casa, empezó a enfermarse mientras cavaba. Llegó un punto en el que él ya no podía continuar y salió muy enfermo de ahí. Al día siguiente, mi abuela se enteró de que el hombre había muerto en circunstancias extrañas. Luego de eso tuvo la osadía de seguir escarbando y tuvo el mismo resultado. No quiso ahondar más y cubrió el agujero con tierra y grava. Pero comenzó a ser atormentada por un espíritu maligno que la llevó a morir una noche de un infarto. Mi mamá estaba perturbada porque temía que le pasara lo mismo que a mi abuela. Yo me alarmé un poco y decidí quedarme con ella para ver que no sucediera nada extraordinario. Durante la primera noche que me quedé ahí, pude ser testigo de fenómenos inexplicables que sucedían dentro de la casa. Los muebles se arrastraban, las luces se prendían y se apagaban o se quedaban parpadeando, y ruidos extraños como gruñidos rompían el silencio. Al escucharlo se me ponía la piel de gallina, y al momento de ver y sentir eso corría a ver a mi mamá y siempre dormía profundamente. En una de esas ocasiones en que fui a revisar, me dirigí al patio para fumarme un cigarro, y mis sentidos se alertaron cuando vi a un bulto parado en el pasillo. Al principio una corriente eléctrica me recorrió y comencé a tener miedo, ya sea por la sugestión o por lo que estaba pasando. Me detuve un poco para ver quién o qué era aquello, y para mi sorpresa era Jacinta, la mujer que ayudaba a mi mamá. Pero había algo raro en ella. Su rostro estaba petrificado y pálido, y los ojos casi se le salían de sus cuencas. Los labios entreabiertos temblaban, y para mi desagrado estaba parada en un gran charco de orines. Luego de preguntarle qué le pasaba sin decir nada, levantó su brazo para señalar. Y al ver que era lo que apuntaba, una sensación de frío indescriptible me invadió. Luego sentí un entumecimiento que me paralizó de inmediato, ya que al fondo del pasillo estaba parado un hombre de aspecto muy raro, y con un rostro severo que daba miedo. Y de ahí de inmediato lo reconocí.
Era el mismo hombre de los tantos retratos viejos que estaban colgados en la sala de la casa. Era mi bisabuelo don Martín Sanz de Santa María y Alarcón. De inmediato supe que los relatos de mi mamá eran ciertos. El alma atormentada y mezquina de mi bisabuelo rondaba los rincones de la casa en busca o cuidando el tesoro que había dejado. Mis extremidades temblaban al ver aquella ánima desprovista de pies y manos, que nos miraba con recelo a Jacinta y a mí. De pronto se fue vaporizando y dejando una especie de niebla en su lugar. Jacinta cayó desmayada y yo me quedé petrificada por un buen rato hasta que pude hablar y gritarle a mi madre, que en breves instantes salió para ver qué sucedía. Luego de tomarnos un té en la cocina platicamos lo que vimos y Jacinta estaba completamente asustada y enferma por lo que había visto. Al día siguiente agarró sus cosas y se fue de la casa. Murió tiempo después de diabetes pues nunca se recuperó del susto. Ese mismo día mi mamá y yo investigamos el lugar donde habíamos visto a mi bisabuelo parado. Era el mismo lugar donde mi abuela había cavado junto con el brujo. Incluso la placa de cemento difería con el piso de mosaico. Ahí estaba enterrado el tesoro. Quería saber qué estaba enterrado en ese sitio. Tal vez fue por mi ambición y mi necesidad de resolver todos los problemas que tenía. Quería saber cuánto dinero había ahí porque el bisabuelo aún vagaba cuidándolo. Mi mamá no quiso saber nada y me prohibió pensar siquiera en romper el piso. Esa misma noche intenté dormir, pero mi madre y yo no queríamos dormir solas, así que nos quedamos en el mismo cuarto. Como no podía conciliar el sueño, me tomé una pastilla que poco a poco me relajó. Mis párpados pesaban y sentí como mi madre se levantaba de la cama. Luego de un largo rato sentía que de nueva cuenta se volvía a acostar. Pero algo andaba mal y no lo noté hasta que me arropé con una gruesa colcha de la cama, ya que tenía mucho frío. Pero era imposible ya que era verano y mi madre no tenía clima. Y cuando el sueño se me espantó por tener ese pensamiento, escuché que alguien me gritaba al oído: «Dame mi oro, puta». Eso fue aterrador. Me levanté de un salto de la cama y estaba vacía. Pensé de inmediato en mi madre y corrí gritándole en toda la casa buscándola. Al salir al patio el pánico me invadió al verla parada con la frente pegada a la pared sobre el sitio donde supuestamente estaba enterrado el dinero. Inmediatamente fui por ella y estaba como ida. Decía palabras que no entendía y la abracé para llevarla a su cama y acostarla, y de ahí comencé a llorar. No sabía qué hacer o cómo detener eso, y entonces sucedió lo peor. Empecé a escuchar gruñidos que venían del patio. Al escucharlo, los pelos de la nuca se me erizaron y empecé a cerrar todo. Abracé a mi madre y comencé a rezar. Afuera en el patio podía escuchar ruidos de golpes fuertes, cosas que se quebraban y cosas que retumbaban en el techo como si algo brincara y se dejara caer pesadamente. Cerré mis ojos y mi corazón latía fuertemente. Estaba abrazada a mi madre pero no recordaba qué podía rezar. En instante los golpes y los ruidos cesaron. Pensé que todo aquello había terminado y entonces comencé a escuchar una especie de sonido extraño, como si se trataran de pezuñas de un animal grande que andaba en el pasillo del cuarto. Mi corazón se aceleró una vez más y mi cordura me abandonó, ya que en la pared se reflejó una sombra fuera del pasillo. Parecía la sombra de un hombre, y sobre los hombros de aquello estaba una cabeza de la cual se podían distinguir un par de protuberancias, que después supe que eran cuernos. Cerré mis ojos para no ver eso y con toda la fe que tenía empecé a rezar el Padre Nuestro. Eso era todo para nosotras. Pensé que íbamos a morir en ese cuarto. Mil cosas pasaron por mi mente y pedí perdón a Dios. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos y de pronto el silencio total. Todo parecía haberse calmado. Lloré desgarradoramente mientras abrazaba a mi madre que aún continuaba ida. No sé cuánto tiempo estuve llorando, pero me alerté cuando ella me tomó del brazo y me dijo que la estaba ahogando. Eso fue la luz para mí. Esa noche no pudimos dormir y por la mañana mi madre me hizo una revelación. Mi abuela, después de enterarse de la muerte del brujo, continuó escarbando. Dice que llegó a ver qué era lo que estaba enterrado. Eran 6 cajas de madera en las cuales había monedas de oro. Eran muchísimas monedas y cadenas de ese material.
Quiso sacarlo todo, pero se sentía tan enferma que sintió miedo de morir y tomó solamente 2 monedas que sobresalían de la tierra. Luego de tapar todo eso, fue atormentada por días y noches por el espíritu inmundo de mi bisabuelo hasta que por fin murió. Pero era claro que aquello que vi y sentí no era un fantasma común, sino más bien el propio diablo. Entonces, y para acrecentar más mi horror, mi madre sacó de su ropero 2 monedas de oro. Era un par de aztecas de 20 pesos de oro. No las quise tocar pensando que estaban malditas, y le rogué a mi madre que las enterrara de nuevo, mas no quiso hacerlo. En ese momento dejamos todo en la casa y me la llevé a vivir conmigo. Con el tiempo murió y mis hermanos y yo vendimos la propiedad a una constructora. Tiraron la casa y los secretos se fueron con ella. El destino de las monedas fue incierto. Cuando sacaron las cosas de mi mamá, yo inmediatamente fui a sacar el cofrecito y ya no estaban. Nunca supe qué fue de él o las monedas. Lo cierto es que no volví a pasar por nada paranormal o siniestro en mi vida. Y solo quedará esta historia. Herencia. Relato familiar basado en experiencias reales de Carlota Lanís. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán.